Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a Fáctico, Periodismo Digital. Hoy tengo invitado de lujo. Estoy con el contador Villanueva, cronista oficial de Tapachula. Y bueno, traemos muchas preguntas, muchas anécdotas, muchas crónicas que contar. Pero antes de iniciar, quisiera preguntarle, ¿se imaginó usted de niño que iba a ser cronista de la ciudad de Tapachula? Fíjate, amigo, de que yo en mi niñez me juntaba pues con toda la chamacada de allá del barrio. Yo era de barrio, de pueblo, ¿verdad? Y nos juntábamos en la calle a jugar, nos íbamos de pinta, nos íbamos al río, nos íbamos a los patios a cortar fruta, a cortar chicozapote, mangos. Nos íbamos de pinta al panteón municipal a cortar fruta. Y entonces, pero muchas veces me separaba yo de mis amigos, de mis compañeros, y me ponía a platicar con gente grande. Ahí pues me ponía a platicar con el panteonero. Y me decían, oye, ¿qué te sacas de estar platicando con esa gente? Pues nada, el panteonero le platicaba yo qué historias había entre las tumbas ahí en el panteón, de las tumbas antiguas. Así, por ejemplo, me llamó mucho la atención la tumba del general Sebastián Escobar, que parecía un pastel, y la conocían como el pastel, pero tenía en su forma, en su arquitectura, pues te digo, estilos neoclásicos, con estampas épicas de guerra, de tambores, de bayonetas y con guirnaldas. Me llamaba mucho la atención eso. Platicaba yo con gente antigua, platicaba yo con las tías Sales, unas viejitas que vivían ahí enfrente de la iglesia evangélica, que si ellas vivieran ahorita andarían en los 140 años, 130 y tantos años. Y me ponía a platicar con ellas de cuando cayó la ceniza del volcán Santa María. Me decían, mira, fueron más de un mes que en Tapachula no se sabía si era de día o de noche, me dicen. Los pozos se llenaron de agua, se derrumbaban los techos de las casas por el pesor de la época. Y yo me imaginaba como que si lo estuviera viendo esas narraciones que me hacían ellas. Y todo eso se me grababa mucho. Y guardaba yo fotografías, guardaba yo revistas de la época. Y te digo, eso fue formando mi forma para ser cronista de la ciudad. Amén de que yo soy canceriano. Y todos los cancerianos somos muy dados a identificarnos con el pasado, con la historia, con el civismo, la geografía, con las cosas épicas. Y a un canceriano guarda todo, viejo o nuevo, y guarda todo, ¿verdad? Le es muy difícil deshacerse hasta de un par de chanclas viejas. Y yo guardo mis apuntes, guardo mis calificaciones de primer año de primaria, de toda la primaria, de sexto año de la secundaria. Entonces, son mis recuerdos. Mi esposa y mi mamá me decían, ya tira tanta cochinada que tienes. Guardo mis apuntes de cuando estudiaba química, física, ¿verdad? Y pues esa fue mi formación. Y así fue como con la crónica. Y claro, me juntaba yo con amigos que comulgaban en ideas igual que yo. Tú sabes de que, por ejemplo, aquel que es vago se junta con puros vagos. Aquel que le gusta el pleito se junta con puros amigos pleitistas, ¿verdad? Y yo me juntaba con muchachos, con compañeros así tranquilos, así como yo. Y me acuerdo de que aquí en Tapachula, cuando estábamos en secundaria, los gobiernos municipales venían las fiestas patrias, venían las fiestas de la Revolución del 20 de noviembre y organizaban juegos florales, invitaban a todas las escuelas a que participáramos con ensayos, con poesías, ¿verdad? Con historias. Y me decía, Manuel Iván Espinosa se llamaba mi amigo, ya falleció, me decía, oye Jorge, participemos en estos juegos florales y todo, aunque no ganemos, órale pues. Y una salutación a la reina de las fiestas patrias. Y total de que pues no ganábamos. Y el premio se lo daron a otras personas, o lo declaraban desierto. Y me decía él, no importa Jorge, pero algún día, ¿no? Después veíamos en los periódicos, en las revistas de la época, venían las convocatorias para los Juegos Florales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
eran para conmemorar aniversarios, centenarios del nacimiento de el autor de Dios nunca muere, Macedonio Alcalá. Participemos, Jorge. Pues órale, pues, escribamos y mandábamos con seudónimos y toda la cosa. No participamos. Seguimos la secundaria, la preparatoria, y yo me voy a estudiar a la universidad, él estudió a la normal y después hace una especialidad. Y allá en México, pues yo me junto con un grupo de amigos zacatecanos norteños, visito Zacatecas, me pasean y todo, y conozco muy bien la vida del bardo jerezano de Ramón López Velarde. Y entonces me empapo bien de eso. Y vienen los Juegos Florales Ramón López Velarde en 1971, del cincuentenario de su fallecimiento. Entonces participo, ¿así? No gané tampoco, pero pues me mandan reconocimiento de participación, me mandan dotaciones de libros, de toda la literatura de él, pósters, y pues yo con eso me conformaba, era estudiante. Y no es sino hasta ahora, hace 4 años, ya soy cronista de la ciudad, y hay un concurso que patrocina la Secretaría de Marina y el INAPAM, que es para el adulto mayor. Y entonces mi hija, una hija que tengo casada en Cancún, me dice: mira papá, están publicando esto en redes, me dice, esta convocatoria, ¿por qué no participas? Y le digo: ay hija, ahorita mi musa no me inspira para escribir, le dijo, y se empieza a reír. No papá, participa, digo, veas. Bueno, y en las noches me ponía yo a escribir, y el tema se llamaba El viejo y la mar. Entonces, y me gustó porque enaltecían mucho la senectud, el valor de la gente adulta, le daban su lugar, la valoraban, pues no como otras gentes, no, pues ya está viejo, ese a un lado, que venga la juventud, nada, aquí la experiencia era lo que contaba. Y empecé a escribir una historia imaginaria, y utilizo mucho el habla popular de acá de Tapachula. Entonces empiezo a hablar, por ejemplo, cuando hablo de la fauna marina, utilizo tacazontes, pululos, cosas por el estilo, ¿verdad? Y hago la historia, ¿verdad?, de una familia de mareños, así los denomino, mareños. Y que se va quedando solo uno de ellos, muere el papá, los hermanos se van, y él se enamora de una muchacha de la barra de San Simón, Adellanira, y ¿cómo se llama? Y después era una belleza, era una especie como de mujer latina con mulata, un portento de mujer, ¿verdad? Esos cuerpos muy de acá de la costa, de cintura, de caderas anchas, de pierna torneada, ¿verdad?, de labios carnosos que invitan a besarlos. Entonces hago la descripción, y después Adellanira pues se casa con un teutón de la zona alta, y la historia va más o menos, total de que al último muchacho queda solo con su guitarra, entonces la guitarra del mar, y yo participo con ese tema, y me llevo el primer lugar por el estado de Chiapas. Entonces ese certamen era un ganador por cada estado, y después a los ganadores nos concentran en la Ciudad de México 3 días, y después nos llevan al puerto de Veracruz 4 días, y de muchas atenciones, de conocer historia, una convivencia. Y lo que me gustó era de que casi todos los que asistimos llegaban gentes con bordón, gentes en silla de ruedas, gentes con andadera, y sin falsa modestia te puedo decir de que yo pues era de los menos viejos o de los más jóvenes, pues fue una experiencia muy bonita el certamen literario del Viejo del Mar, y Tapachula representó al estado de Chiapas en mi persona. Esta parte de la crónica que narra, que es una crónica, vamos a decir que está en la ficción, pero que refleja la vida de un pueblo, en su trabajo en la crónica de Tapachula, ¿cuáles son los temas más recurrentes que su público lee? Mira, lo que más interesa, yo he notado de que pues Tapachula es una ciudad joven.
Tapachula, comparada con otras ciudades, por ejemplo San Cristóbal de las Casas, está próxima a cumplir ya 500 años, 5 centenarios. Otras ciudades como Veracruz, Puebla, Mérida, todas son de 5 centenarios, 500 años. Y Tapachula no llega a 200 años de ostentar el título de ciudad. Entonces Tapachula es una niña comparada con sus hermanas, ¿verdad? Es una jovencita. Entonces, pues tenemos aquí en Tapachula edificios históricos, icónicos, contaditos. ¿Por qué? Porque se han ido destruyendo. El centro de Tapachula, yo actualmente, pues yo soy del año 48 y yo alcancé a conocer todavía las construcciones de acá de Tapachula, construcciones centenarias frente al parque, casas estilo afrancesadas. Ahí donde está hoy la zapatería Tres Hermanos, era un edificio muy afrancesado. Al lado estaba el Hotel Tapachula, el Tapachula House, también con columnas de estilo dórico, jónico, corintio, de veras, estilos neoclásicos, unos barandales bellamente decorados. Y me tocó ver cómo fueron destruidos. Más adelante había unas construcciones también así muy españolas, ¿verdad? Muy como de la colonia, y todo eso fue destruido. Pues lo único que veo yo que la ciudad conserva, así antiguo, es la parroquia de San Agustín, que es casi 2 veces centenaria, 200 años cumplió de haberse construido. Y este edificio que está por cumplir 100 años, donde estamos hoy aquí en el archivo histórico, el MUTAP, y cuando era el antiguo Palacio Municipal. Y con esto de que cuando se construyó el nuevo edificio del Palacio Municipal, hubieron algunos funcionarios que se atrevieron a sugerir que se tirara esto, que se destruyera porque ya era viejo. Aquí en Tapachula yo veo de que la gente renueva todo, no le gusta conservar. Es un homicidio de la arquitectura. Sí, en la arquitectura no les gusta conservar. Ay, no, la casa ya es de teja, está vieja. Ay, no, hay que hacer una nueva, de losa, ¿sí? O una casa prefabricada, y no les gusta conservar lo antiguo. Ay, no, los corredores, y que miran cómo se llama, qué feo está, y hay los pisos, ahí no, ya son antiguos, hay que poner unos nuevos. No, la gente aquí no tiene el espíritu de conservación. Y lo mismo es para la arquitectura, como para las costumbres, así, como te lo estoy diciendo. Digo, es una, sin tratar de ofender a nadie, te digo, es una apreciación personal, sin hacer señalamientos, pero cuando en otros lados conservan. Yo veo en San Cristóbal las casas, ya la casa ya está para caer la pared, y ya está apuntalada, y no la quieren tirar, ¿ya? La están conservando, porque tiene 400 años, y aquí no, ya tiene 50 años la casa, ya que se tire, que venga otra nueva, ¿ya? Entonces, pues es cuestión de gusto. No, yo soy muy conservador en ese aspecto. Se podría decir que la antigua estación ferroviaria de Tapachula, que acaban de remodelar y sí, que hay todo un movimiento cultural, es uno de los grandes logros, tal vez. Pues fíjate que es bueno, porque eso estaba abandonado. Esa construcción pues es de más de 100 años también, en pleno porfiriato, ¿verdad? Vino el ferrocarril en pleno porfiriato, allá por 1911, y se construyó la estación. Y esa estación nos dio servicio por 3 cuartos de siglo. Nos dio servicio esa estación del ferrocarril, que para estos tiempos, pues si hubiera ferrocarril, pues ya resultaría muy pequeña. Pero la construcción, y no solo la de Tapachula, sino la de toda la costa, en toda la costa del estado, son construcciones ya centenarias y deben de rescatarse, porque son construcciones hechas a conciencia, fuertes. Estamos en una zona sísmica y no se ven ni cuarteadas, y cuando se construyó eso no existían los implementos ni los adelantos tecnológicos que existen ahorita para la construcción, y sin embargo ahí están, no caen. Y ahora las adaptaciones que se hicieron para rescatar fue lo mejor, aunque ha sido, pues mucha gente censura, critica, pero no aportan nada.
Entonces eso era un lugar abandonado, lleno de basura, nido de maleantes, nido de indocumentados, de mara salvatrucha. Era una aventura ir a la estación del ferrocarril, ir al mercadito y meterse a la estación del ferrocarril, o cruzar de ahí para la unidad administrativa, o ir a lo que era el beneficio Tapachulita. Era una aventura, te asaltaban. Entonces, cuando se aventaron a la tarea de rescatar eso, y yo ahí sí pues aprecio mucho la voluntad del arquitecto Hans Kaps, porque él impulsó eso, él empezó a motivar, y eso, que mucha gente decía, ¿no? Entonces empezó a mover gente y a solicitar ayuda, ¿verdad? Ya después se tocaron las puertas de las instancias y ya llegó la ayuda, pero al principio fue él, y empezaron a remover basuras. Se sacaron, creo que 49 toneladas de basura sacaron ahí en toda la zona, y se construyó la arquitectura que le dieron ahorita, así digamos, tipo tejabana, o a dos aguas, como se le quiera llamar, ¿eh? Mucho la censura, ay no, que está feo, que esto y que el otro. Está bien de a como estaba ese lugar, que era un lugar donde ni las águilas se atrevían a ir, a como está ahorita es un lugar de esparcimiento, que con toda confianza pueden ir. Hay eventos culturales, en todos los aspectos, de bailes, pinturas, pláticas, conciertos, y es así a falta en Tapachula eso, de veras. Yo aplaudo a todas las personas que intervinieron y a las autoridades que limpiaron toda esa zona, y como un logotipo, como un símbolo, la gran torre, y que le ponen arriba el cruce del ferrocarril. Sí, cómo no. Se ve increíble en la noche, ¿no? De noche se ve bonito y todo, pero es bueno eso, de a como estaba ahorita, definitivamente. Ahorita que nos comenta las diversas temáticas que va abordando como cronista, pues queda un poco, creo que al público le queda esta duda, ¿no? Sobre cuáles son las funciones, cómo es la vida diaria de un cronista oficial y de una ciudad tan importante como la de Tapachula. Mira, Tapachula es una ciudad con mucha historia. ¿Y por qué? Porque estamos en un punto estratégico en el mapa de la República. Y siempre Tapachula ha dado que hablar desde los tiempos prehispánicos, desde los tiempos de la conquista, los tiempos de la colonia, los tiempos del porfiriato, de la revolución y la época contemporánea, el auge del café, el plátano, los cultivos que ha dado esta zona, ¿verdad? Y los hechos históricos que muchos no son conocidos, pero de aquí hay mucha historia aquí en Tapachula. Pues el cronista valora entre sus amigos, los habitantes de acá, qué temas son los que interesan. A muchos les interesará pues hablar de lo que es el comercio, lo que es la vida diaria de acá de Tapachula, lo que es la nota roja, ¿verdad? Así, es como los periódicos. Mucha gente aquí compra el periódico pues para ver las noticias locales, a ver qué hay. Otros lo compran por ver la nota roja, claro. Otros lo compran por ver las notas de sociales exclusivamente, lo que es el socialité, y otros lo compran exclusivamente para ver las ofertas del aviso eficaz, el aviso económicos, quién vende o quién compra. Esa es la temática en el periódico, y podemos decir de que para un cronista, yo me fijo en eso. Yo cuando platico con alguna gente, entramos en alguna charla y ya te puedo decir por dónde va, qué es lo que le interesa. Si le interesa el quehacer diario de aquí o el quehacer cultural de la zona, ¿verdad? Pues el quehacer político también, ¿verdad? Y ahorita el tema actual, ¿verdad? Y que nadie puede evitarlo, pues es lo que estamos viviendo de las inmigraciones masivas que están llegando a Tapachula. Es algo que no puede ocultarse, y es lo que todo el mundo tiene sabor en la boca, ¿verdad? Claro. Hay una migración que también se debe tocar en las crónicas, porque incluso creo que mucha gente que habita aquí ha hecho su vida y su familia
ha estado por generaciones, ¿no? Que son las migraciones de alemanes, de chinos, de japoneses, hay hasta españoles, creo. Sí, mira, aquí Tapachula, su formación ya contemporánea, pues te puedo decir de que es una formación cosmopolita, porque aquí tenemos, ya valga la redundancia, mezclas de sangres, en las que tenemos inmigrantes que vinieron de China, Japón, o sea, de Asia, de Rusia, familias rusas, de Europa, pues se dejaron venir de España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, dejaron venir de Estados Unidos y de Sudamérica, Centro y Sudamérica, y del Caribe, Cuba sobre todo, que llegaron aquí a Tapachula. Ahora, pues en su formación, el habitante de acá de Tapachula, su identificación más plena es con Guatemala. ¿Por qué? Por la cercanía, por la participación política que tuvimos de haber pertenecido en una época de nuestra historia a Guatemala, y después como departamento Soconusco, que nos anexan a México y después nos hacen mexicanos, nos convierten en chiapanecos, y entonces es todo ese tipo de cosas. Se formó la mezcolanza, digámosle así, de apellidos raros aquí en Tapachula, y aquí ves muchos apellidos de que pues los han castellanizado. Por ejemplo, tenemos familias de origen francés, por decirte algo ahí, los Faugier. Pero aquí decimos, los Faugier. Los Faugier. No, pero el apellido es Faugier. ¿Así? Tenemos apellidos, por ejemplo, los de Gives, franceses, ¿no? Es de Givet. Ok, sí. Y ahorita estoy ubicando muchos conocidos que efectivamente... No, te estoy diciendo. No, y te digo, y otros apellidos, por ejemplo, los sajones, anglosajones, ya no se diga. Aquí los mencionamos como se escribe, ¿verdad? Y ahorita pues están con las inmigraciones masivas que está viniendo mucha gente pues mira, habla francesa, pero es un francés cimarrón de Haití. No es el francés culto, el francés bonito, es un francés cimarrón. Entonces, están viniendo aquí, entonces está mezclando con el habla de nosotros, de por sí nosotros aquí en Tapachula tenemos una mezcla de hispanismos con gente de Centroamérica. Bueno, aquí nosotros hablamos y una gente de Guatemala y El Salvador nos entiende perfectamente. En cambio, una gente del altiplano mexicano no nos entiende. Bueno, si aquí yo hablo y digo, ¿sabes qué? Mira mi refresco, quítale la tapicha. Todo el mundo sabe que me refiero a la corcholata. En cambio, en el centro, el altiplano mexicano, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué es tapicha? Yo he vivido en la Ciudad de México, he vivido en Puebla, ¿verdad? Y me he encontrado con eso. O si no, a veces le digo así, ¿sabes qué? Trae el balde, trae un poco de agua en el balde. ¿Qué? Es cubeta. Pero nosotros decimos balde y todo el mundo entiende. Claro. Todo el mundo entiende. Entonces, ante ese tipo de situaciones en el idioma, también tenemos una forma muy peculiar de nuestro español aquí en Tapachula. Chiapas, o más bien Soconusco, Tapachula, ¿es el estado más mexicano o deberíamos pertenecer realmente a Guatemala? Mira, yo siento que la federación está en deuda con nosotros, porque el estado de Chiapas, cuando todos los estados del norte del río Bravo hacia el sur, todos querían ser estadounidenses, Chiapas quiso ser mexicano. Por lo que tú quieras y mandes, que porque le convenía, pero digo,
se pudo haber formado Chiapas en una república centroamericana que hubiera sido pues tal vez como del tamaño de El Salvador, un poco más grande, ¿verdad? O inclusive el Soconusco. El Soconusco, la extensión que tenemos nosotros aquí en el Soconusco, la extensión territorial, equivale a la superficie del estado de Colima. Okay. Sí, a eso equivale la superficie que tenemos. Entonces, sí, como un estado podríamos sostenernos. O ya incorporado al estado de Chiapas, pues como una república bananera centroamericana. En la época de la neutralidad, cuando Soconusco, pues ahora sí que se quedó en esta situación que ni era de Guatemala ni era de México, pero tampoco lo dejaban moverse. Los tres centros más importantes eran Escuintla, era Tuxtla Chico y era Tapachula. Me llamó mucho la atención en el último encuentro de cronistas ver a Armando Parralao, que estaba el cronista de Tuxtla Chico, ver a Sánchez Lima, que era el anfitrión en ese momento, y verlo a usted porque son tres de los cronistas de las ciudades que en algún momento tuvieron que ponerse de acuerdo para poder armar Soconusco. ¿Cómo es la relación de ustedes entre estos tres lugares que para la historia y para los cronistas debe ser fundamental? Fíjate que el departamento de Soconusco, las ciudades más antiguas, los asentamientos más antiguos fueron precisamente Escuintla. La ciudad de Escuintla, el asentamiento de Escuintla es mucho más viejo que Tapachula. Y el otro fue Santa María de Tuxtla Chico, el otro asentamiento. Y el otro asentamiento más antiguo era precisamente Huehuetán. Tapachula fue después, pero estos tres son los asentamientos humanos y los centros poblacionales del Soconusco más antiguos. Y si tú ves en el mapa del Soconusco, curiosamente, es como en un triángulo que están, como es en un triángulo. ¿Así? Y curiosamente, las tierras más buenas para los cultivos están en ese triángulo. Fíjate qué curioso es. Sí. Si tú observas la iglesia en Escuintla, no, porque la destruyeron el terremoto. Y allá también acabaron con todo lo antiguo que había. Entonces el pueblo realmente es nuevo en su construcción arquitectónica. Pero las familias antiguas de Tapachula provienen de estos tres lugares. Y en Tuxtla Chico, la iglesia de Tuxtla Chico son de las más antiguas y la arquitectura son de Guatemala. Y la iglesia de Huehuetán es una iglesia construida de adobe, con bajareque, con techo de teja. Y yo veo la construcción de esa iglesia así directamente, así como rectangular, como cuadrada, y es el tipo de construcción de las iglesias que hay en el altiplano boliviano, fíjate. Eso he observado allá por Potosí, Bolivia, por Cajamarca, por la zona del lago Titicaca. Es ese tipo de construcción. La iglesia de Huehuetán, como que si fuera del plano boliviano, del altiplano boliviano. Esta relación, veo que tienen una asociación de cronistas. La presidenta ahorita creo que es Sofía Mireles Gavito. Anteriormente era Suart, creo que era Suart hace algunos años. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se está moviendo la asociación? ¿Cuál es el futuro? Fíjate que este año se renovó, hubo cambios y quedó como presidenta de la Asociación Estatal de Cronistas, mi amiga Sofía Mireles Gavito. Ella es cronista emérita de Tonalá. Tonalá tiene mucha historia. Pero Sofía vivió mucho tiempo aquí en Tapachula. Su papá era un médico muy renombrado aquí en Tapachula, el doctor Mireles. Y pues conocía a su mamá, a su papá, a sus hermanas de Sofía. Después se fueron a vivir a México y a Tonalá. Y ella es una persona muy dedicada. Ella es muy consistente, le encanta, le gusta. Y creo que quedó en muy buenas manos la presidencia en la persona de Sofía. Y muy conocedora.
muy conocedora no solo de Tonalá, sino de aquí de Tapachula y de toda la costa. La crónica chiapaneca en manos de Sofía, pues está muy bien. Excelente. Bueno, yo tengo que tocar este tema porque es parte del Tapachula contemporáneo, y teniendo enfrente al cronista oficial de Tapachula, sería un error no preguntarle qué significa o cuál fue el papel que jugó el ferrocarril en Tapachula, porque creo que hay un antes y un después del Tapachula del ferrocarril. La pujanza, el progreso de Tapachula es el ferrocarril definitivamente. Antes del ferrocarril, pues era el movimiento por barco. Aquí había en San Benito, aquí había pues si se le puede, había una aduana, habían unas oficinas de cabotaje. Entonces había una línea de vapor que se llamaba la línea de Panamá, que venía desde el puerto de San Francisco a la ciudad de Panamá y venía fondeando, costeando todos los puertos costeros. Entonces tocaba, aquí en México tocaba el puerto de Manzanillo, en la zona, en la costa. Habían puertos como San Benito que no tenían muelle. Entonces ellos, digamos, después de la reventazón, donde el barco no corría peligro de encallar ni nada, ahí está, y a base de lanchas, movían el personal, a los pasajeros y la mercancía. Y después había una boya a cierta distancia ahí en el mar, donde agarraban los cables, le llamaban malacate a esos cables, y entonces las lanchas con esos barcos, y así salían hasta llegar a la playa, y ahí desembarcaba mercancías y gentes, y para embarcarse el barco, por lo consiguiente, mucha gente de acá de Tapachula así se embarcaban. Y había a través de los esteros, aquí si tú ves todo el litoral chiapaneco, hay esteros. Entonces había también había compañías de cayucos que a base de unas grandes varas se empujaban y hacían el transporte de mercancía a través de los esteros, desde aquí, de los esteros de San Benito hasta los esteros de Tonalá. Okay. Eso era. Entonces el ferrocarril, cuando llega y lo construyen por toda la costa, la zona costera de Chiapas, tocando todos los asentamientos humanos que había. La estación Jalisco, que hoy es Arriaga, Tonalá, que era pueblo viejo, Mapastepec, zona ganadera, Pijijiapan, y así va, tocando Huixla y buscando siempre el progreso de todos, y ese es el auge en toda la costa, hasta llegar a Tapachula y hasta entroncar con Mariscal, lo que hoy es Ciudad Hidalgo, Suchiate. Se llamó Mariscal, después Suchiate y ahora es Ciudad Hidalgo, para llegar el ferrocarril hacia allá. Y la terminal era en Suchiate, no era en Tapachula. El ferrocarril aquí desembarcaban y se continuaba a Suchiate. Ya casi no había gente ni nada. Y cuando venía de Suchiate, por lo consiguiente, mucha gente se embarcaba en estaciones, por ejemplo, donde está el puente de los Toros, adelante hay unas grandes ceibas, ahí era la estación de los Toros y ahí se embarcaba mucha gente, porque mis abuelos vivían en la finca Venecia y bajaban de la finca a la estación Los Toros y ahí se embarcaban en el ferrocarril para irse al Istmo y a Veracruz. Pasaba a Tapachula, Tapachula era de paso en ese tiempo, ya después optaron por que Tapachula fuera terminal y ponen una línea del ferrocarril de Tapachula a Suchiate. Entonces era exclusivo Tapachula a Suchiate, que salía tocando ya todas las rancherías y todos los ejidos y todo para ahí. Me tocó estar en la antigua estación ferroviaria, me invitaron a dar ahí una pequeña plática sobre el ferrocarril, más como un panorama general. Y yo hablaba mucho de la pobreza de Tapachula antes del 1900, y después me salté un poco al tema de migración, y una persona se me acercó que su padre había trabajado en los ferrocarriles de apellido Curling. ¿Cómo no? Y me hacía una anotación muy importante que yo omití en mi exposición, y me decía: lo que pasa es que
tú estás hablando efectivamente de un periodo pues muy complicado, y efectivamente ahorita Tapachula enfrenta muchos problemas, pero yo recuerdo un Tapachula muy pujante, muy fuerte, y me decía, es que no estás retomando a Adolfo Ruiz Cortines, a López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, todo esto que se le llamó el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, que creo que es de donde hay muy buenos recuerdos y una época dorada del ferrocarril. ¿Qué nos podría ampliar sobre eso? Fíjate de que el ferrocarril, todo Tapachula viaja en ferrocarril. La zona de la estación del ferrocarril, todo eso, era una zona de que tenía mucha vida. Estaba, por ejemplo, el hotel de lujo de Tapachula, era el Hotel Internacional, y el hotel estaba a 2 cuadras del ferrocarril, de la estación del ferrocarril. Era un hotel de lujo, a la altura de los de la Ciudad de México en ese tiempo. Y habían muchos hoteles en torno a la estación del ferrocarril, como para viajeros, tipo económicos y eso. Donde está el Mercado Soconusco, ahí era el Parque Chino. Era el Parque Chino, y tenía un gran arco que doña Colomba lo mandó a construir, y entonces le pusieron Parque Colomba. Pero era un parque muy bonito, con unas figuras en bronce, un camello, un elefante, simulaba un lago y un puente estilo chino, unas palmeras y mucho comercio alrededor del parque. Enfrente estaba el otro parque, que era el Francisco Saravia, y estaba ahí una fuente con el busto del piloto aviador Francisco Saravia, y unas ranas que aventaban agua. Y el parque con muchos árboles de framboyán. Era bonito Tapachula en ese tiempo, y mucho comercio, y todo iluminada. La avenida central era la calle de la estación, así se le llamaba, y con mucho movimiento las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque eran 4 corridas del ferrocarril que salían de Tapachula y 4 corridas que llegaban. Popularmente lo llamamos el ferrocarril centroamericano. Era el que salía a las 3:30 de la tarde, y era la ruta de Tapachula al puerto de Veracruz. Ahí al puerto de Veracruz llegaban 2 días y medio, y ahí estaban 3-4 horas, mientras enlazaban con el ferrocarril mexicano, que era el que iba de Veracruz a México. Entonces todos los pasajeros de Tapachula, de la costa que recogían, tenían 3 horas para estar en el puerto de Veracruz. Se iban al malecón, se iban al Zócalo, se tomaban la foto del recuerdo, y compraban chachareros, recuerdos de Veracruz, con barquitos en forma de conchita y todo. Esos son recuerdos que me acuerdo, que tengo en mente. Ese era el ferrocarril fíjate, tenía... yo lo conocí con las máquinas de vapor, y después ya con las máquinas diésel. Llevaba ese ferrocarril los furgones de carga express, donde iban fruta, iban mercancías de acá y todo. Después llevaba el furgón que era el correo. Mucha gente de aquí de Tapachula iba a dejar sus cartas al buzón, y se iban en el tren rapidito. Después tenía un carro que era el de segunda, que los asientos eran de madera. Entonces ahí viajaba pues mucha gente humilde, mucha gente tipo campesina, gente no mucho dinero, y muchos soldados. El ferrocarril iba muchos soldados en el vagón de segunda. Después seguía el vagón de primera. Ese vagón de primera, ya los asientos eran como de cuero, ¿no? Pero anchos, y cada vagón tenía su servicio sanitario. Después seguía el otro furgón que era de primera numerada. Ya los asientos eran como aterciopelados. Ya después de primera numerada seguía el Pullman, un vagón climatizado, con alfombra, y los asientos se hacían cama en planta baja y cama en planta alta. Pero entre ellos iba otro furgón que era el carro comedor. Para la gente, ibas en el carro comedor, buen servicio y todo, y era tipo panorámico, porque tenía el techo como abierto,
no abierto, sino como mica, no sé. Entonces veías bien todo. Aunque lo bonito era en todas las estaciones del ferrocarril, la vendimia que se acercaban por las ventanas y a comprar, ¿verdad? A la vendimia. Y era lo bonito, lo popular. Y ese era el ferrocarril, el servicio del tren. ¿Qué se vendía? Porque creo que hasta por la ventana les ofrecían, y dependiendo del lugar era toda una muestra gastronómica, ¿no? Mira, era un, ¿cómo se llama? Te daba risa, porque ofrecían sus productos así con cantaditos. Te decían horchata helada, arroz con leche, café caliente, chile relleno, cena de pollo, empanada frita, y se acercaban y era una arrebatadera y vendía y comer, y se comía sabroso y barato. Eso era en todas las estaciones, pero ya para cierta élite pues era el carro comedor. Y en aquella época pues sí se veía caro el carro comedor, ¿verdad? Un platillo ahí de 30 pesos, cuando eso mismo ahí en las estaciones te costaba 10 pesos. Ok. Sí, el cronista de la ciudad de Tapachula en su juventud, ¿en qué carro se subió del tren? ¿Cuál le tocó vivir a usted? Subía a todos, fíjate de que a veces nos íbamos, ¿cómo se llama? Cuando estaba en secundaria, había un evento en Huixla y nos íbamos en la mañana en el tren, en el pollero. Nos íbamos a Huixla y estábamos allá todo el día en Huixla, y ya en la nochecita había un ferrocarril que era el mixto, que venía indistintamente mixto, pollero, te digo. Los horarios eran en la mañana, a mediodía, en la tarde y noche, así, y veníamos, esos eran los paseos, ir en el tren. Y la música popular de ese tiempo era mucha música relacionada con el ferrocarril, fíjate. Me acuerdo, estaba el ritmo popular, pues todavía no aparecía el rock, era el cha-cha-cha. Y habían al compás del cha-cha-cha, del tren, qué gusto de viajar cuando se va en el tren. Eso, o el charro Abitia con, oigan señores, el tren, qué lejos se va quedando. Entonces, la música relacionada con el ferrocarril, pero así muy pegajosa, así era. O sea que el ferrocarril influyó también en la música. En las películas, ya no se diga, los temas de ferrocarril, los temas revolucionarios. O sea, en la historia de María Félix, sin los temas revolucionarios donde participa el ferrocarril, pues nomás no. La película La Escondida, ¿verdad? El tren es la vida de México en el ferrocarril. Pues ahora sí que nos acabamos el tiempo de cámaras. Híjole, creo que quedó mucho que platicar. Tendremos que tener un segundo encuentro, pero te agradezco mucho pues no, con todo gusto haber estado aquí con el cronista de la ciudad, el cronista oficial de la ciudad de Tapachula, miembro también de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Y bueno, va a haber segunda y tercera vuelta, porque ahora sí que el equipo terminó en